Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel 18:6. Primera de Samuel 18:6. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Pero dice, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y eso enojó a Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. El título para esta mañana, para este mensaje, es Voces que engañan. Amada iglesia, nosotros como seres humanos, nos gusta oír muchas voces, pero debemos tener un discernimiento cuando Dios es el que habla. Cuando la palabra que nos dicen amigos, como hablábamos ayer, son edificantes para nuestra vida y cuando no. Porque es que nosotros oímos todo, pero no podemos escuchar todo. Hay voces que suenan buenas, vienen con melodía, con emoción, con apariencia espiritual, pero su fruto es veneno, enojo, celos, división, confusión y destrucción. Ahí en Primera de Samuel 18, el pueblo canta, y es un cántico aparentemente alegre, porque recuerde que venían de una guerra. Y aquellas mujeres se supone que deberían darle gracias, bueno, a Dios y también al rey, porque él había dejado pelear a aquel jovencito. Y ese cántico que ellas hicieron, lo que hicieron fue herir a Saúl. Porque ahí recuerden, dice: Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. Aquí en este texto nos habla algo profundo, amada iglesia. Hoy el Señor nos llama a discernir qué voz viene de Dios y cuál es una voz que engaña. Porque no todo lo que se oye edifica, amada iglesia, y no toda opinión merece entrar en el corazón. Quizás usted está acostumbrado a oír voces y las recibe como vengan, pero hoy el Señor está diciendo que filtre esas voces, porque la voz correcta es la que edifica.
La voz incorrecta es la que trae murmuración y trae división. Como primer punto de 20, la voz que engaña se disfraza de celebración, pero siembra celos y amargura. Aquí vemos en Samuel 18, 6 al 8 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres. Pero ellas salieron danzando y el rey dijo: esto es correcto. Hasta ahí era correcto. Salieron cantando para recibir al rey Saúl. Era para recibir al rey Saúl. Y lo hacían con panderos, con cánticos, con alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban. Pero aquí es donde estuvo el error. Decía: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Por eso en Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Él debió haber dicho: oiga, qué tremendo cuando una persona es altiva, cuando es prepotente. Es algo tremendo. Porque inclusive la palabra de Dios dice que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Él debió haber recibido esa victoria para el pueblo, pero él se enfocó en que lo exaltaran a él. Él no pesó el cántico y el gozo de la nación. Él quería que lo exaltaran. Las mujeres, ellas salieron cantando y danzando para recibir al rey. Pero el contenido del cántico exalta a David por encima de Saúl. Saúl hirió a 1000, imagínense, y David a sus 10,000. Era una fiesta, pero esa celebración venía cargada de comparación. Quizás ellas tampoco debieron decir eso, ¿no? Ahí es un tema como para discutir. Pero es que inmediatamente fue el resultado. Saúl se enojó, se desagradó y comenzó a ver a David con sospecha. Una voz puede sonar como aplauso y aún así ser un anzuelo para el orgullo, una incomodidad. Quiere decir anzuelo, una incomodidad. Al suelo cuando uno le sale algo en el ojo, una cosita ahí. Pero esto también quiere decir que él tenía una inseguridad y aparte de esa inseguridad tenía celos. Cuando lo que permite es que te interpreten los demás, hay frases que parecen inofensivas, amada iglesia, pero que empujan al competir, al sentirte menos, a desconfiar y a resistirte. Nosotros debemos ser humildes cuando alguien nos dice algo. Debemos darle la gloria a Dios cuando Dios nos usa. Si una conversación o un comentario o una alabanza hacia otro te provoca irritación, algo está intentando gobernar tu corazón. El Espíritu Santo no va a compararte, no te lleva a compararte. Te lleva a obedecer y te lleva a amar. Es que yo soy mejor que ella, es que yo soy mejor que él. El engaño espiritual muchas veces no llega como pecado
directo o algo evidente. Es algo que distorsiona el corazón. Me explico. El engaño espiritual hay veces viene disfrazado de unas voces como agradables. Pero si uno cree esas voces y se enaltece, ahí es donde empieza la degradación del corazón. Satanás no necesitó tentar a Saúl con un ídolo. Le bastó con encender el celo. Cuando el corazón se llena de celos, se apaga el discernimiento y se pierde la comunión. Dios forma unidad. El engaño produce rivalidad, amada iglesia, y debemos tener cuidado con eso. Por eso estos temas son muy sensibles, porque nosotros debemos discernir. Porque hay veces nosotros recibimos esa exaltación de aquella persona, la recibimos como viene. Pero simplemente, por ejemplo, un ejemplo, es que Dios usa a ese hermano algo tremendo. Y la persona va quizás con ese corazón sin ninguna intención mala. Pero usted inmediatamente debe discernir, decirle, amén, Dios lo usa a él o a ella algo maravilloso. La gloria sea para Dios. Ahí se desvía y el enemigo no entra, ahí no tiene arte ni parte ahí en ese momento. Lo que te roba la paz, aunque suene bonito, no viene de Dios. Como segundo punto, la voz que engaña desprecia la sabiduría y busca consejos afines, aunque sean imprudentes. Por eso en Primera de Reyes 12:8, pero él dejó el consejo que los ancianos habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Y él, que se habían criado con él, y él estaba delante de él. Hay veces el consejo de aquella persona que tiene mucho tiempo en los caminos del Señor, ese consejo es más sabio. Usted recibe un consejo de su abuelito, de su abuelita, porque ellos conocen, ellos han pasado, ya han vivido. Pero hay veces nosotros queremos recibir consejos de aquellos que nosotros hemos formado y obvio nos van a alabar, nos van a exaltar para no hacernos quedar mal, pero se pierde el consejo sabio de Dios. Ahí en Proverbios 11:14 dice, donde hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde hay dirección sabia, caerá el pueblo. Debemos saber que aquí en esta parte donde dice, caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay veces nosotros debemos siempre recibir un consejo, pero también, si somos sabios, debemos buscar un segundo punto de vista. Esto es tremendo y hay veces nosotros no entendemos cosas. Y este tema se vuelve un poquito difícil porque el orgullo del hombre, cuando está ese orgullo en el corazón, puede llevar a un pueblo a la derrota. Recuerden que Robán recibió consejo de los ancianos. Hablar
porque hay que hablar con mansedumbre, alivia las cargas del pueblo. Así que debemos buscar ese consejo. Y si ese consejo nos roba la paz, amada iglesia, no viene de Dios. Padre, glorifícate en esta hora, Señor. Que yo pueda explicar este mensaje lo más claro, Padre. No busque consejos solo en gente que te aplaude. Busca consejos en gente sobria, temerosa de Dios, con fruto de madurez. Hay decisiones que se destruyen porque el corazón no quiere ser confrontado. Hay veces nosotros vamos a pedir un consejo, pero queremos que ese consejo nos agrade. Si un consejo te incomoda, no lo deseches, amada iglesia. No lo deseches de inmediato. Llévalo a la oración. Compártalo con la palabra, compárelo. Y examina el fruto que produce. Cuando ese consejo trae paz, tranquilidad, viene de Dios. Dios gobierna su palabra. Y por su sabiduría es que estamos nosotros predicando en esta mañana. Amada iglesia, tengamos ese discernimiento. No nos quedemos con esa palabra que nos incomoda. Hablémosla, pongámosla a prueba. Pastor, tengo esta duda. Pastor, ayúdeme, que es que no, este consejo que me dieron como que no me cuadra, como que no es de Dios. ¿Usted qué opina? Vamos a orar, y ahí es donde Dios empieza a ver si ese consejo es de Dios o no. Porque es que el consejo que salva rara vez halaga tu orgullo. Como tercero y último punto, amada iglesia, la voz que engaña suele venir mezclada, contamina la gratitud y provoca que desprecies lo que Dios te dio. Ahí en Números 11, 4 al 6 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma, vean, aquí había queja, aquí había mucha queja. Y todos se contaminaron de esa queja. Y todos empezaron como a agruparse en contra de Moisés, porque dijeron: oiga, sí, ¿verdad? ¿No? No tuvieron ese discernimiento. Si ve que ellos empezaron a decir: oiga, sí, vea, nosotros allá comíamos, allá bebíamos, pero se les olvidaba que estaban en esclavitud. Amada iglesia, esto es tremendo lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Nos dejamos contaminar de personas. Hermano, no escuchemos voces de todo mundo. No pidamos oración de todo mundo. Si Dios nos plantó en la iglesia, amada iglesia, si Dios nos plantó ahí donde estamos, hombre, pidamos oración a nuestro pastor. Vayamos allá a él. No vayamos a buscar oración en otros lados. ¿Quién sabe cómo será la comunión de esas otras personas? Si Dios nos colocó ahí en la iglesia, es porque ahí es donde tenemos que llevar nuestras cargas, buscar el consejo. Porque otros lugares
Nos van a decir, no, es que usted está en una mala iglesia. No, es que usted está... Tengamos cuidado, amada iglesia, tengamos cuidado, esto es tremendo. Escuchemos la voz correcta, escuchemos la voz donde Dios nos ha colocado. Porque es que la voz de Dios edifica, la voz de Dios, porque es que la voz que engaña trae amargura, trae algo que como que no cuadra. Este mensaje yo lo traigo porque a mí me ha pasado y a mí me pasó y pasé muchas situaciones. Pero ¿sabe qué, amada iglesia? Algo lindo de la palabra, y lo vuelvo a decir una vez más. Hoy el Señor nos llama a una decisión. No escuchemos todo, sino a discernir. Hay cánticos que parecen celebración, pero envenenan el corazón. Hay consejos que parecen sabios, pero llenan de orgullo. Ese orgullo carnal. Hay voces mezcladas que suenan espirituales, pero producen insatisfacción, queja, producen división. Amada iglesia, estemos en el mismo espíritu. Hermana, si usted me quiere dar a mí un consejo, o hermano, si usted me quiere exhortar, hágalo. Si usted me ve que yo estoy fallando en algo, hágalo. Porque es que nos vamos a edificar todos. La clave es el fruto. Si la voz te lleva a amar a Dios y a honrar a Dios y a servirle con humildad, esa es una voz correcta. Esa voz viene del Señor. Pero si te lleva a celos, a enojo, a sospecha, a rebelión, a amargura, o de pronto desprecio por las cosas de Dios, esa voz no es de Él, esa voz no es de Dios, es una voz que engaña. Pidámosle al Espíritu Santo un oído fino, tengamos ese discernimiento, que la palabra sea el filtro, que la oración sea la lámpara, y que en medio de tantas voces, la voz de Dios sea la que gobierne nuestro corazón. Y pudiera estar más extendido, explicando más cosas sensibles, pero sé que le estoy hablando a una iglesia que es sensata, una iglesia que tiene el discernimiento de Dios y que no recibe voces que vienen de afuera del mundo. Eso incluye muchas cosas, pero ¿saben qué, amada iglesia? Démosle gloria y honra al Señor, porque Él nos ha plantado en una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde se predica el verdadero evangelio. Así que, amada iglesia, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Padre precioso, afina nuestro oído para escuchar la voz tuya, Señor, para escuchar tu consejo. Pero ante todo, Señor, danos ese discernimiento para escuchar voces que llegan de una persona o de otra. Guárdanos de contaminarnos, guárdanos de entrar en rebelión, de entrar en amargura, en desprecio hacia alguien por quizás esa palabra que nos dijeron. Padre, trae esa santidad, Padre precioso, que tú seas obrando nuestra vida y que seamos sensibles a tu consejo. Dota de buen consejo a nuestro pastor, dota de buen consejo a la iglesia, que todos podamos ser edificados unos con otros, con la finalidad de ser una iglesia limpia de murmuración, de sospecha, de rebelión, de enojo, de celos, de contienda. Que seamos una iglesia que cuando nosotros nos levantemos a orar, tú estés ahí escuchando esa oración sin estorbo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús, amén
y amén.